El estruendo de los cañones resonó por el Caribe mientras un pequeño buque mercante intentaba huir frenéticamente. Pero la bandera negra que ondeaba en el horizonte solo significaba una cosa: piratas. Y quienes lideraban esta embestida en particular no eran los típicos asesinos barbudos, sino dos mujeres cuyos nombres sembrarían el terror en las rutas marítimas: Anne Bonny y Mary Red, conocidas como algunas de las piratas más temibles de principios del siglo XVIII, activas durante lo que los historiadores definen como la Edad de Oro de la piratería, circa 1650 to 1730. Bonny y Red desafiaron todas las normas sociales de su época. A diferencia de las leyendas de reinas piratas ficticias, estas mujeres eran reales, estaban armadas y eran completamente despiadadas. Operaban principalmente en las Indias Occidentales, en particular cerca de Nueva Providencia en las Bahamas, y navegaron a bordo del balandro pirata Revenge bajo el mando del infame calico Jack Rackham. Sin embargo, muchos relatos contemporáneos sugieren que fueron Bonny y Red quienes inspiraban mucho más miedo entre sus víctimas, según el capitán Charles Jones en una Historia General de los Piratas, 1724. Una fuente contemporánea clave: ambas mujeres se vestían como hombres durante el combate, pero no intentaban ocultar su identidad al ejercer su autoridad. Johnson señaló que eran tan activas y listas para abordar o emprender cualquier cosa peligrosa, y que las tripulaciones capturadas a menudo se quedaban atónitas al descubrir que habían sido abrumadas por mujeres que blandían alfanjes y pistolas con una brutalidad implacable. No solo acompañaban a los piratas, sino que luchaban, capturaban y castigaban con la misma severidad. Los marineros que se resistían solían ser abatidos en cubierta, y los cautivos eran sometidos a trabajos forzados, confinamiento o situaciones peores, encadenados en prisiones subterráneas. La tenue luz de una linterna titilaba sobre las húmedas paredes de madera de la bodega. El hedor a sal, sudor y podredumbre impregnaba el aire. Atados con grilletes de hierro, los cautivos capturados por piratas a menudo se encontraban confinados en los rincones más oscuros del barco en la bodega prisión, un espacio apenas apto para carga y mucho menos para vida humana entre las tripulaciones del Caribe. Piratas como en Bonny y Mary Red eran conocidos no solo por su ferocidad en la batalla, sino también por su participación equitativa en la captura y contención de prisioneros. Los registros históricos, incluyendo las declaraciones judiciales de los piratas capturados, confirman que los prisioneros, ya fueran marineros, comerciantes o informantes capturados, eran encadenados rutinariamente bajo cubierta, a menudo durante días o semanas sin ser liberados. El propósito de estos confinamientos bajo cubierta variaba. Algunos cautivos eran retenidos a cambio de un rescate, sobre todo si eran comerciantes u oficiales adinerados. Otros eran retenidos como mano de obra forzada, obligados a reparar velas, bombear agua o cocinar para la tripulación bajo amenaza de violencia. A muchos simplemente se les mantenía con vida hasta que los piratas pudieran determinar su valor, o hasta el siguiente puerto donde pudieran ser vendidos o intercambiados. A las condiciones en estas cárceles improvisadas eran duras desde cualquier punto de vista. La mayoría de los barcos piratas carecían de estructuras de bergantín formales, por lo que los prisioneros a menudo eran encadenados a vigas o mamparos, obligados a yacer en su propia inmundicia, soportando el calor, las alimañas y la sed. En un relato de la Marina Real que describe la venganza en el balandro pirata utilizado por Calico Jack, los supervivientes testificaron que los prisioneros eran encadenados en pareja, recibían poca comida y rara vez eran llevados a cubierta. Estas prisiones bajo cubierta no eran simples celdas de detención, sino una herramienta de terror, un mensaje deliberado para cualquiera que considerara resistirse a un ataque pirata. Sobrevivir tendría un precio: marooning, abandonado en una isla desierta para morir. El bote de remos rozó la orilla de un cayo árido en algún lugar del archipiélago bahamés. Tras él, el barco pirata flotó anclado el tiempo justo para que su tripulación descargara algunos barriles de agua y una pequeña porción de comida. Entonces, sin decir una palabra más, el bote se alejó, dejando a sus prisioneros varados, abandonados. El castigo más temido en la era de la piratería en el abandono no era una leyenda pirata, sino una práctica documentada, arraigada en las costumbres marítimas. En los siglos XVII y principios del XVIII,
los piratas caribeños, incluidas las tripulaciones con las que navegaron Anne Bonny y Mary Red, utilizaban este método para castigar a amotinados, informantes o marineros capturados que consideraban demasiado peligrosos o inútiles para mantenerlos a bordo. El término proviene del español cimarrón, que significa sauvage o indómito. Originalmente se aplicaba a personas esclavizadas que habían escapado. Para la época dorada de la piratería, se había convertido en sinónimo de abandono en una isla deshabitada. Sobrevivir al abandono era poco común. A los abandonados se les solía dejar una pequeña provisión de pólvora, munición y una pistola, a veces como una cruel cortesía para defenderse o suicidarse. La mayoría de los cayos e islotes de las Indias Occidentales carecían de agua dulce, sombra o plantas comestibles, y los abandonados con frecuencia morían por deshidratación, inanición o frío en cuestión de día. Los piratas lo comprendían y utilizaban el abandono como medida disciplinaria y como una exhibición pública de poder. En la evidencia histórica vincula el abandono marítimo directamente con tripulaciones como la de Calico Jagan, el capitán Charles Johnson. Una historia general de los piratas registra múltiples casos en los que piratas, incluyendo algunos en Nassau y Nueva Providencia, los desembarcaron en una pequeña isla con una botella de pólvora, una botella de agua y una pistola. Esto no era un simple castigo, sino una guerra psicológica, una advertencia para los demás a bordo. Bonny y Red, cuya reputación de severidad era comparable a la de sus homólogos masculinos, habrían participado activamente en tales decisiones, imponiendo el código del miedo que sustentaba la disciplina pirata. Quedar abandonado era ser borrado en fuera de la vista, fuera de la vida, con solo el horizonte y la lenta certeza de la muerte. En la brutal lógica del mundo pirata, era la demostración definitiva de que la lealtad era la única moneda verdadera en el mar. El poste de azotes. Castigo en alta mar. La camisa del prisionero fue arrancada de la espalda. Unas cuerdas ataron sus brazos al palo mayo ere, y la tripulación se reunió en un silencio sombrío. Un látigo de 9 colas, un látigo con múltiples cuerdas anudadas, usado para castigar, fue alzado y luego bajado con una fuerza demoledora. En los barcos piratas, la disciplina se mantenía mediante el dolor, y el poste de azotes era el símbolo más visible de esa autoridad. Los azotes no eran exclusivos de los piratas, eran un castigo habitual en los buques de guerra de los siglos XVII y XVIII, pero a bordo de los barcos pirata adquiría un carácter más severo, sin tribunales formales ni leyes que los regulen. Los piratas aplicaban su propio código a los artículos del acuerdo, a menudo firmados por toda la tripulación. Violar estas reglas, ya fuera robando a compañeros piratas, desobedeciendo órdenes o mostrando cobardía en combate, podía acarrear una severa flagelación para piratas como Anne Bonny y Mary Red, cuya presencia era todo menos simbólica. Tales castigos no eran ocultos. Fuentes contemporáneas describen su participación activa durante el combate y, por extensión, es históricamente consistente que también participaron en la imposición de la disciplina. Si bien ningún registro judicial indica que ellas mismas administraran azotes, las tripulaciones piratas operaban mediante la imposición colectiva. Todos los rangos, independientemente del género, podían exigir castigos por infracciones. Bonny, en particular, era conocida por su temperamento violento, y en una ocasión Segen Seidais amenazó con disparar a sus compañeros varones que se negaban a luchar. A bordo de barcos piratas como el Vengange, los azotes servían tanto para castigar como para representar un logro. El sonido del látigo, los gritos de los castigados y la presencia de tripulantes armados aseguraban la obediencia mediante el miedo. El látigo de 9 colas, a veces remojado en salmuera para intensificar el dolor y la infección, dejaba cicatrices duraderas, tanto físicas como psicológicas. Los azotes podían consistir en una docena o varias docenas de latigazos, según la ofensa y el estado de ánimo de la tripulación. Desafiar el código era dar la espalda al mástil. El poste de azotes era más que un lugar de dolor, era el fundamento del orden pirata, recordando a todos a bordo que la libertad bajo la bandera negra conllevaba consecuencias brutales al legado del terror bajo la bandera negra. Mujeres como Anne Bonny y Mary Red demostraron que el terror en el mar no conocía género. Sus acciones, violentas, metódicas e inquebrantables,
rompieron las convenciones de su época y revelaron una verdad, aún más oscura que en Aguas sin ley. El poder no se reclamaba por nacimiento ni título, sino por brutalidad, miedo y férrea determinación. El legado de estas piratas nos obliga a afrontar una pregunta que la historia rara vez plantea cuando los oprimidos se convierten en los ejecutores. ¿Qué significa realmente la justicia? ¿Eran Bonnie y Red símbolos de resistencia contra un mundo dominado por los hombres o ejecutores de la misma crueldad que parecían desafiar? Como registró el capitán Charles Johnson en 1724, al describir la furia de Anne Bonny ante la rendición de su tripulación: si hubieran luchado como hombres, no habrían sido ahorcados como perros. Esa voz aún resuena, menos un grito de desafío que un sombrío recordatorio de quién gobernaba el mar cuando la ley cayó.